Bien, y seguimos aquí en nuestro programa de segmentos de vidas en Cambiando Vidas, hoy con un invitado que ya nos va a hablar de un evento bien importante que se avecina. Pero queremos decirle que este segmento de vida llega gracias a Estética Dental y Ortodoncia Dentoral Plus. Para todo lo que tenga que ver con la boquita, solo tiene que ir a Avenida Los Próceres 403, eso queda en Surco. Y si usted quiere sacar esa cita odontológica, solo tiene que llamar al 698-0091, 698-0091. Bien, y nuestro invitado hoy es el pastor Max Macías. Él es el pastor de la Iglesia Apostólica y Profética El Remanente. Un pastor de cosas que Dios ha hecho en su vida. Es un pastor que Dios está levantando en este tiempo. Pastor Max, bienvenido. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por este momento y este privilegio de estar acá en este espacio. Quiero saludar a todos los que nos están viendo por la pantalla y desearles lo mejor de Dios para sus vidas. Bueno. Pastor, se viene un evento bien importante, pero en nuestro segundo segmento estaremos hablando de él. Primero quisiéramos saber algo que haya pasado en su vida, pero el antes y el después. Antes de Cristo, ¿quién era el pastor Max? Bueno, antes de Cristo, Pastor Max aparentemente era una persona normal y natural, siguiendo la corriente de este mundo, obviamente. Los que no conocemos a Cristo creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero muchas veces hacemos las cosas mal. Yo era una persona que trabajaba mucho. Uno de mis hobbies, mis pasatiempos preferidos era trabajar. Hay gente que se absorbe, ¿no, pastor? Exacto. Así pasa con mi presidente en Colombia, trabajar, trabajar y trabajar. Sí, o sea, se dice que uno trabaja para vivir o vive para trabajar. Yo vivía para trabajar, era un esclavo del trabajo, o sea, claro, me levantaba, a veces no dormía bien, no comía bien, tenía mucho dinero, ganaba mucho dinero. Tanto así que mi esposa me decía, ¿para qué trabajas tanto? Pero no era por el deseo de amasar el dinero, simplemente era como una esclavitud que yo no sabía que estaba envuelto en eso. ¿No te importaba el dinero, solamente querías trabajar? Exacto, trabajaba y a veces ni dormía ni descansaba. Y me cargaba tanto que tenía que estar tomando pastillas para dormir. Tremendo. Sí, porque había que pagar cuentas, había que entregar mercadería, pedidos, entonces mi vida era un caos y yo no me daba cuenta de ello. Llegó un tiempo en que la economía no estaba muy buena, comencé a perder mucho dinero, no sabía por qué, estaba con problemas en mi matrimonio, estaba a punto de separarme, quería separarme. En ese momento es que... ¿Cuántos años tenía de casado ahí? Yo me casé muy joven, me casé a los 23 años. Bien, buena edad. Sí, a los 33 años aproximadamente, comienzo a tener una serie de problemas en mi economía, pierdo mucho dinero, hago negocios malos. Yo en todo ese trayecto no conocía al Señor, o lo conocía a mi manera, como solemos decir, ¿no? Creemos conocerle, ¿no? Exacto. Pensamos que Dios es un Dios pequeñito, que le es imposible a veces cambiar nuestra situación financiera, cambiar a la esposa. Exacto. Entonces tenía una vida muy disipada, alcohol. Bueno, gracias a Dios no consumía drogas, pero el alcohol es una droga social. Me gustaba beber los fines de semana, fiestas, reuniones y lo que conlleva eso, ¿no? Entonces yo le hacía sufrir mucho a mi esposa, tanto así de que yo tenía el deseo de separarme en ese tiempo de mi esposa, pero no era lo suficientemente de repente hombre para decírselo en la cara. Y yo prefería que ella escuchara ciertos rumores y ciertas cosas de las que yo hacía, para que ella me dejara. Y ella nunca me dejó. Está saliendo con otra mujer, por ejemplo. Algo así, exacto. Entonces, bótalo. Exacto. Entonces, yo creo que Dios sostuvo mi matrimonio. Yo creo que yo doy gracias a Dios porque dentro de todo Él veía la aflicción. A veces uno no conoce, uno no sabe, pero veía la aflicción de mi corazón, entonces, y la de mi esposa. Tanto así de que yo estuve enfermo un año de depresión, perdí mucho dinero. ¿Un año de depresión? Un año, exactamente, en cama, viendo visiones del mundo, del infierno, cosas que me jalaban los pies, las piernas. Pero ahí podías trabajar, hacer algo. Nada, absolutamente nada. ¿Solo en tu casa? Yo estuve un año que me adelgacé de una forma increíble, no comía, casi no dormía o dormía mucho. Tenía unos sueños y unas pesadillas espantosas donde yo veía el infierno, que me jalaban las piernas, me veía tormentoso. como algo tormentoso, me veía como un hombre andrajoso,
un hombre que pedía limosnas, o sea, paraba casi como un año. Satanás diciendo, mira, esta es tu vida, Exacto. esa es tu realidad. Claro, como diciendo, eso es lo que te viene. Algo así. Sí, exacto. Entonces, y yo no sabía qué es lo que tenía, yo no sabía qué era depresión. En ese momento yo no conocía qué significaba lo que es la depresión. Buscaba ayuda y nadie me decía qué es lo que tenía. Yo quería salir de ese proceso. Tanto así que me fui a consultar a unos brujos, pensando que los brujos tenían la solución para mi problema. De Guatemala a Guatepeor. Exacto. Llegó donde los brujos, me dieron todos unos brebajes y una serie de situaciones para tomarlas. Todo. Pero yo en ese momento yo recibí y pagué todo lo que ellos me pedían. Y llegué a mi casa y recuerdo que me llegué con una botella de damajuana a mi casa. Y yo llego y algo en mi interior me hacía clamar, porque yo siempre dentro de mi ignorancia clamaba a Dios y clamaba. Y le decía, Señor, si esto es tuyo, dame alguna señal para yo tomarlo. Qué bien. Pero si no es tuyo, Señor, no sé cómo tú se rompa. Algo por el estilo. Entonces, justo en ese momento, mi hermana toca la puerta, ella era cristiana, y me dice, yo estoy en un evento aquí cerca de tu casa, y yo no sé por qué, Dios me ha dicho que venga a tu casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo inmediatamente le dije qué es lo que había pasado, dónde había acudido, qué es lo que tenía, y ella me dijo, tienes que botar todo eso. Y yo le obedecí, boté todo eso y comencé a clamar al Señor, comencé a leer la Biblia, aunque seguía teniendo problemas. Gracias a Dios fui donde un médico, donde un doctor que me diagnosticó que tenía depresión, y eso me ayudó de cierta manera, pero aún así el proceso, todo esto duró casi un año de yo poder restablecerme. Pero Pastor Max, qué importante el caso de tu hermana, de que tuvo sensibilidad, porque a veces Dios nos habla y dice, para, no vayas más allá, ve a hacer esta visita. Háblale a esa persona que tiene polo verde. Y yo, no, pero yo le voy a hablar, pero si es que voy a tal lugar. No, ve, y es eso, ¿no? El ser sensible, ella fue a tu casa y mira lo que estabas a punto de hacer. ¿Qué si tu hermana no hubiera sido sensible? Exacto, yo creo que Dios tiene ángeles en forma de hermanos, de padres, y Él está viendo cuál es la persona que está más cercana o más próxima a ti para poder enviártela, ¿no? Es como que nosotros le enviamos la señal de ayuda y Él está viendo y está captando para ver qué persona nos envía. Yo doy gracias a Dios por mi hermana, por su ministerio, porque ella fue de gran ayuda para mi vida, ¿no? Va donde el médico y le dice que tiene depresión. ¿Ahí qué sigue? ¿Qué pasa? Sí, él me quería derivar a un psiquiatra. Pero yo le dije que no. ¿Qué pensaste? ¿Qué? Yo le dije que estoy loco, ¿qué es lo que pasa? De cierta manera, como que a uno a veces me escucha psiquiatra y como que él era un neurólogo. Entonces yo dije no. Lo que pasa es que yo tuve mucha empatía con ese médico. O sea, a mí ese médico me inspiraba confianza. Yo no lo conocía, pero me inspiraba confianza. Entonces, cuando fui, porque llegué a ir al psiquiatra, conversé con el psiquiatra. Para mí no había esa empatía como doctor y paciente. Entonces, él me recetó unas pastillas inicialmente que no me cayeron bien, y después me recetó unas pastillas que eran de color morado, recuerdo, unas más pequeñitas, que eran de las más baratas y las más económicas, porque el que se enferma de depresión y no tiene plata se muere definitivamente. Las pastillas son carísimas. Y estas pastillas eran sí, es peor la medicina que la enfermedad. Exacto. Entonces las pastillas eran de las más baratas, las más económicas, y gracias a Dios me explicó cómo era el proceso, y comencé a tomar las pastillas, y él me dijo que nosotros segregamos una sustancia que se llama serotonina, que es la que regula nuestro estado de ánimo. Y cuando hay un trauma o un dolor o una pérdida por algo, muchas veces se bloquea esta sustancia y no comienza uno a segregarla, y eso produce que uno entre en depresión. Entonces, muchas veces uno vuelve a segregar esa sustancia y otras veces ya no. En mi caso pasó un tiempo y gracias a Dios volví a segregar esa sustancia, ¿no? O sea, y me normalicé, salí de todo el proceso, no volví a tomar más pastillas, el doctor Buenísimo salir de la depresión. Sí, definitivamente sí. Entonces pude ayudar a otras personas también que entraron en depresión, porque sé qué es lo que se siente, o sea, y definitivamente no se lo deseo a nadie, ¿no? ¿En qué momento tienes el encuentro con Jesús? ¿Quién te lleva? Me imagino que tu hermana. ¿Qué experiencia tienes en ese encuentro con Jesús? Mira, la verdad que fueron muchas cosas. Mi esposa, ya antes que yo me entregue al Señor, ella fue a hablar con mi hermana.
y le dijo que nuestro matrimonio estaba a punto de romperse, que ella no deseaba que nuestro matrimonio se acabara. Qué bueno. Y mi hermana le hizo recordar de una promesa que ella le había hecho al Señor, que si yo entregaba mi vida a Dios, ella me iba a apoyar. Pero para esto yo antes había entregado mi vida al Señor y había estado cerca de 6 meses, había tenido sueños, visiones, cosas bonitas. Pero yo no entendía mucho cómo funcionaba el sistema o la palabra. Y yo pensaba que Dios me iba a prosperar inmediatamente. Entonces, le buscas y pum, le buscas y le hallas. Sí, exacto. Entonces yo comencé a hacer negocio, comencé a prosperar, pero se me cayó el negocio. Entonces yo le echaba la culpa al Señor. Señor, tú me dijiste que me ibas a prosperar, yo estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy haciendo todo lo que tú me dices, pero no pasa nada. Como que me molesté y me incomodé con el Señor. Te afanaste. Exacto, es que no conocía la palabra, no tenía mucha sabiduría. Que te discipulara. Sí, entonces me separé. ¿Te separaste? No de mi esposa, o sea, me separé del Señor. Recuerdo perdón, sí. Recuerdo que había te separaste. No. Recuerdo que unos amigos, justo era época de verano, tenían una casa en la playa, me dijeron a mi esposa, a mí, vamos, te invitamos a la playa, nos fuimos. Ajá. Y me invitaron una copa de licor, de cerveza, tomé 1, 2, 3 y me tomé creo que una caja entera. Y me olvidé del Señor y no quise saber más nada del Señor por un buen tiempo. Y después de estar libre de la depresión. Después de todo eso. Después de todo eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más del Señor, yo no vuelvo a eso, yo no vuelvo a saber más del Señor, yo no quiero saber más nada de esto. ¿Por qué? ¿Por tu afán? Porque pensé que no funcionaba, o sea, pensé que era una falacia, una mentira, un engaño, porque a pesar de que yo había tenido sueños, visiones, era más la carne que estaba dominando todavía que lo que el Espíritu estaba haciendo de repente en mí, ¿no? Pero yo sé que la palabra no retorna vacía. Entonces yo dejé todo eso y justamente cuando mi esposa fue a conversar con mi hermana le dijo a mi esposa, ¿recuerdas que tu esposo se entregó? Tu esposo quiso congregar, estuvo asistiendo a la iglesia, estuvo buscando de Dios, diezmaba, que es raro. Dice que cuando se convierte la billetera, realmente se ha convertido el corazón. Así parece. Entonces, y mi esposa era la que me decía, ¿para qué vas a la iglesia? O sea, ella me decía, le digo, ¿vamos a la iglesia? No vayas a la iglesia. Y ella más bien, en vez de apoyarme, ella no quería apoyarme. O sea, ella más bien los fines de semana que yo paraba en mi casa, a veces me decía, se aburría de que yo esté los fines de semana, como no estaba acostumbrada a que yo esté. Y me decía, ¿por qué no te vas donde tus amigos? ¿Por qué no te vas a divertirte? Sí. Pero no es una excusa tampoco, ¿no? Digamos que me faltaba a mí de repente un poco de conocimiento en las Escrituras y afianzarme un poco en el Señor, pero todo esto de repente contribuyó un poco a que yo me alejara del Señor. De allí recuerdo de que mi hermana me fue a buscar a la casa de mi mamá, que mi mamá estaba enferma, yo tenía un bebé. ¿Tu hermana seguía en la perseverancia? Ella era pastora, es pastora. Ella perseveraba, oró con mi esposa y le dijo, si tú te arrepientes y si tu esposo se entrega otra vez y tú recibes eso, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Wow, y unas semanas después yo caí rendidito delante del Señor. Te rendió delante de Dios. Bien, vamos a una segunda parte de esta entrevista, Pastor Max. Vamos a ver mucho más aquí en Cambiando Vidas y usted no se mueva porque viene la segunda parte de esta entrevista con el Pastor Max. Ya regresamos.